no, ahí me confundí un poco. ¿Cuál es la idea de esta sesión? Vamos a observar y distinguir las distintas clasificaciones que se le pueden dar a las disoluciones. Miren qué largo el objetivo, ¿ya? En general, vamos a distinguir cuáles son las clasificaciones de todas las soluciones que existen, ¿ya? Recuerden que la unidad que estamos viendo es de disoluciones, segundo medio ya. Vimos lo que era una disolución, porque estaba constituida, ¿cierto? Los tipos de solutos que había, ¿cierto? Y las clasificaciones que nos llevaban a determinar, ¿cierto? Las características generales, ¿cierto? De una disolución. Vamos adentrando un poco más allá y ver que, por ejemplo, yo puedo clasificar las disoluciones según su concentración, ¿ya? ¿A qué me refiero con concentración, chiquillos? ¿Ya? Me refiero a la cantidad de soluto o solución o la cantidad de solvente que la solución tenga, ¿ya? Por cantidades. Y cuando yo hablo de cantidades me refiero a un número, ¿ya? O sea, concentración con corchetes, ¿ya? Siempre que yo hable de concentraciones, yo voy a decir un número dentro de un corchete. Y ese número va a estar con una unidad de medida llamada molaridad, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante en los cálculos. Pero por ahora, cualquier número entre corchetes significan concentraciones, ¿ya? Ahora bien, yo puedo tener estos tres tipos de disoluciones o soluciones: insaturadas, saturadas o sobresaturadas, según la concentración de soluto, ¿ya? O solvente. Para las diluidas o insaturadas, hablamos de que son las que tienen una pequeña cantidad de soluto en un determinado volumen de disolución. Es decir, las insaturadas tienen menos soluto, ¿cierto? Que puede ser disuelto en una cantidad X de solvente. En cambio, aquí, las sobresaturadas significa que tienen mucha cantidad de soluto que el que puede disolver mi solvente, ¿ya? Recuerden que el soluto es el que se disuelve y el solvente es quien disuelve, ¿ya? En una sobresaturada hay mucho soluto, ¿ya? Piensen que ustedes se preparan un café, ¿ya? Un café en un vaso de 200 ml. Generalmente, vamos a hablar de una persona, un ejemplo común, ¿ya? Que a 200 ml de agua hirviendo, yo le agrego una cucharadita de café y 2 de azúcar. Por lo tanto, el agua a los 200 ml viene siendo mi solvente, ¿ya? Y el café y el azúcar vienen siendo mis solutos, ¿ya? Si yo lo preparo en esas condiciones y de acuerdo al etiquetado de mi café de cómo prepararlo, entonces yo hablo de una solución saturada. Sin embargo, si yo me quiero hacer el mono y el lindo, y yo digo, no, voy a hacer en esos 200 ml de agua, voy a colocar 5 cucharadas de café, ¿cómo me va a quedar mi solución? Sobresaturada. ¿Por qué? Porque yo coloqué mucho soluto en la cantidad de solvente, ¿cierto? Que no correspondía. O sea, tengo mucho soluto y poco solvente.
¿ya? Y en forma contraria, la insaturada significa que en esos 200 ml de agua yo coloco una pizca de café, ¿ya? Y también una pizca de azúcar. Recuerden que hablaba del azúcar también. Y ahí tengo, ¿cierto? 200 ml de líquido o de solvente con muy poca cantidad de soluto, ¿ya? Si yo sigo las reglas de cómo preparar cualquier sustancia, un milkshake, un café, un té, un jugo en polvo, y yo lo hago con la cantidad necesaria de soluto que es capaz de disolver mi solvente, entonces yo hablo de una solución saturada o concentrada. ¿Se entiende, chiquillos? Profe, yo no entendí. ¿Qué parte no entendió? Ninguna de las tres. Eso de concentrado, saturadas. Ya. Concentradas o saturadas son aquellas que tienen gran cantidad de soluto en un determinado volumen de disolución y por lo tanto están próximas a la saturación. Existe un equilibrio dinámico entre el soluto y el disolvente. Eso es lo que encuentran en el libro, ¿ya? ¿Qué es lo importante de aquí? El equilibrio entre el soluto y el disolvente, ¿ya? Cuando existe un equilibrio de que tantos gramos de soluto están disueltos en una cantidad exacta de disolvente, entonces usted tiene una solución saturada. Vuelvo al ejemplo, el primer ejemplo que yo les di, al del jugo en polvo. ¿Se acuerdan de ese que siempre lo saco a la a colación? ¿Cómo se dice? Ya. Por ejemplo, el jugo dice, preparar los 16 gramos en 1 litro de agua. Si usted sigue esas instrucciones exactamente, o sea, coloca todo el polvo que corresponde de 16 gramos en 1 litro de agua, usted está preparando una disolución saturada, porque está disolviendo la cantidad exacta de soluto en la cantidad que puede disolver mi disolvente. ¿Ya? Si usted coloca un exceso de soluto, entonces usted tiene una solución sobresaturada. Si usted coloca menos del soluto, entonces usted tiene una solución insaturada. ¿Se entiende ahora? Ah, sí, profe, ahora ya lo entendí, gracias. Bien, perfecto. Miren, y aquí tenemos imágenes. Miren, ¿cómo lo vemos a simple vista? Miren, la saturada, aquí tenemos un jugo de melón, ¿ya? Melón, ¿ya? Aquí tenemos el jugo. ¿Ven la coloración? Si yo tengo una solución insaturada, tengo menos coloración. Y vean la sobresaturada. La sobresaturada, el color es mucho más fuerte y además observo un precipitado en el fondo de mi vasito. ¿Qué Oiga, es en el... profe, Dígame. entonces, eso sería como con el ejemplo del jugo que usted está dando, en la insaturada se le echó muy poco soluto, en la ¿Sí? saturada como lo correcto, y en la ¿Sí? sobresaturada se pasó el soluto, hay mucho, algo Claro. así. Sí. Ah, ya. A la misma cantidad de agua del vaso, yo le coloqué a lo mejor 3 sobres, ¿ya? Que no corresponde. Entonces, esto es lo que veo a simple vista. ¿Qué puedo sacar de aquí? Si se fijan, cuando yo modifico la cantidad de soluto, se me modifica la coloración de mi solución. Por lo tanto, el soluto siempre me va a dar cuenta del color de la solución, ¿ya? Y es quien determina el color. No es el solvente, es el soluto. Sigamos. Aquí podemos ver, ¿cierto? Varios ejemplos de soluciones en donde, por ejemplo, hacia la izquierda si me muevo hacia la izquierda, yo voy a ver soluciones que se le llaman diluidas, ¿ya? Están más diluidas, por lo tanto hay menos soluto, ¿ya? Y hacia la derecha, yo tengo soluciones que están más concentradas,
¿ya? O sea, entre más concentración, ¿cierto? Observo una mayor coloración o un mayor tono, ¿ya? Aquí, como dice acá, estos vasos que contienen un tinte rojo, en el fondo el tinte rojo, ¿cierto? Demuestran los cambios cualitativos de la concentración. Es decir, si yo les digo, chiquillos, ¿hacia dónde están las soluciones más concentradas? Hacia la derecha, ¿ya? Y las soluciones que están más diluidas, hacia la izquierda. Las soluciones a la izquierda están más diluidas comparadas con las soluciones concentradas hacia la derecha. ¿Vale, chiquillos? Ya, profe. Ya, sigamos. Y aquí, ¿cierto? Hay un esquema de lo que son, ¿cierto? Ahora las disoluciones según el estado físico, ¿ya? Que esto igual lo habíamos trabajado ya en la prueba y en la retroalimentación, ¿cierto? Que existen los estados físicos, tanto para la disolución, para el disolvente, ¿cierto? Y del soluto. ¿Ya? Recuerden que los solutos pueden ser más de uno. En este caso, en el primero, por ejemplo, el estado del soluto es gas y el estado del disolvente es gas. Por lo tanto, mi disolución va a ser gaseosa. Ejemplo, el aire. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, aquí, el estado del soluto si es sólido, el soluto es sólido y el disolvente es líquido, entonces mi disolución, el estado físico de la disolución es líquida. ¿Tiene sentido eso, chiquillos? Sí, sí se entiende. Ya, pero ¿cómo me podrían explicar de otra manera esto? ¿O por qué me dice, profe, ambos estados físicos, cierto, son distintos, uno es líquido, otro es sólido? Pero ¿por qué finalmente mi solución es líquida y no sólida? Que tiene más líquido que sólido. Sí, porque tiene más líquido que sólido, ¿ya? Y además, ¿cierto? Esperaba una respuesta de que me dijeran, por ejemplo, que en cualquier disolución, el que se encuentra en mayor cantidad, ¿cierto? Es el disolvente, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes puedan decir finalmente qué estado tiene cualquier disolución, ustedes se fijan en el estado físico del disolvente. ¿Ya? Eso era lo que quería explicar de este cuadrito, ¿ya? El resto lo manejan, ustedes saben definir, ¿cierto? Pero, ¿cómo hay un líquido y sale un sólido? Ahí me perdí. ¿Líquido, líquido? No, donde El dice líquido. líquido, El de sólido. abajo. El cuarto. Ah, sí, el cuarto. ¿Este? Sí, el que dice líquido y sale un sólido, po. Sí, pues, Eso pero no fíjese entiendo. arriba, mire. Arriba del sólido dice el estado del soluto, y arriba de este líquido dice estado del disolvente. Entonces, este más ese me produce este. ¿De quién Ah, depende? ¿De quién depende? Del disolvente. Y en el caso del disolvente es líquido, por eso es líquido. ¿Ya? Fíjense en la leyenda que está arriba. ¿Vale? Vale. ¿Ahora sí? Sí. sí. No, ¿Sólido con ahora sí sólido? entiendo. Sólido con sólido me va a dar sólido, ¿cierto? No hay otra alternativa. Bien, sigamos. Entonces, para darle más ejemplos concretos, ¿cierto? Por ejemplo, a las disoluciones sólidas son aleaciones de los metales. En este caso acá tenemos, por ejemplo, el bronce. El bronce es una aleación entre el cobre y el estaño. Aquí tenemos una moneda de bronce, ¿ya? Otra aleación es el acero. El acero corresponde a la mezcla, ¿cierto? De hierro, manganeso, wolframio y vanadio, ¿ya? Estas tres me corresponden al acero. El latón, ¿ya? Que por ejemplo aquí aparece la imagen de una, ¿cómo se llama? Una cerradura, ¿ya? El latón generalmente está compuesto por cobre y zinc. Y la amalgama, ¿cierto? Es lo que usaban antiguamente, no sé si ahora lo están usando los dentistas, ¿cierto? Para tapar las caries, ¿ya?
La amalgama es una aleación, ¿ya? Entre el mercurio y un metal. ¿Ya? Y aquí está la imagen, ¿cierto?, de cómo se ve una amalgama. ¿Ya? Recuerden que las aleaciones son tipos de disoluciones sólidas. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál es la idea de esta imagen? Es poder darles ejemplo. ¿Ya? Las disoluciones líquidas, por ejemplo, tenemos ya no solo sólidas, tenemos sólido líquido, líquido líquido y gases líquido. ¿Ya? Sólido líquido, por ejemplo, el azúcar en agua o la sal en agua, un sólido y un líquido. Líquido líquido, alcohol en agua, o el alcohol que ustedes compran, ¿cierto?, para desinfectar. Es una disolución líquida, ¿ya? Porque tiene agua y etanol. Y, por ejemplo, es una disolución líquida, es gas en líquido, ¿ya? El CO2, ¿cierto?, que se encuentra en la Coca-Cola, ¿ya? Es una disolución líquida. Y, por último, ¿cierto?, las disoluciones gaseosas, ejemplos, ¿cierto?, tienen el aire, ¿cierto?, que está compuesto por oxígeno, CO2, monóxido, nitrógeno, ¿cierto? Y el smog, ¿verdad? Que acá en Santiago, ¿cierto?, hay una gran cantidad de smog. Tenemos, o son, típicos ejemplos de disoluciones gaseosas. ¿Ya? Sigamos. Ya. Aquí vamos a ir un poco recordando lo que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que existían dos tipos de solutos? Los que eran electrolitos y los que no eran electrolitos. ¿Ya? ¿Por qué no me deja ver el lápiz? Hay dos tipos de soluto. Es decir, por ejemplo, el azúcar, el café, la sal, ¿cierto? El jugo. No me deja, ahí está, ¿ya? Tenemos los electrolitos y los no electrolitos. ¿Cuál es la definición de electrolito, chiquillos? Es una sustancia que al entrar en contacto con el agua se disocia. Se disocia en los iones correspondientes a esa molécula. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la definición de electrolito dice sustancia que al disolverse en agua se disocia o se separan los correspondientes iones de signo contrario, por lo cual conduce corriente eléctrica. Hay tres grandes grupos de sustancias, las sales, los ácidos y las bases. Las sales, los ácidos y las bases los vamos a ver en tercero medio. ¿Ya? Y los no electrolíticos, o los no electrolitos, significan lo contrario, no genera iones. Es decir, miren, yo tengo mi vasito de agua, ¿ya? Tengo agua aquí. El agua pura, ¿ya? Sin nada. Y si yo le agrego a ese vasito, le agrego NaCl, ¿qué es el NaCl? ¿Cloro? No, pues eso La sal de mesa. Si yo le agrego sal de mesa al agua, tengo un vaso de salmuera, lo que yo tengo ahí es una disolución electrolítica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo agrego sal al agua, automáticamente esa sal se disocia, esta que está aquí. ¿Y se disocia en qué iones? En el sodio más y en el cloro menos. Eso es lo que hay dentro del agua. Y ahí eso, por eso se llama solvatación. Eso lo vamos a ver en un programa que tengo, ya para mostrarles. No sé si alcanzo hoy día, pero más adelante. ¿Ya? Entonces, dentro del vasito de agua lo que ocurre es que se disocia la sal entre Na más y cloro menos. Y además, el agua también se disocia en H más OH menos. Y todos estos iones, ¿ya? Estos iones, al interactuar entre sí, hacen que mi disolución o solución sea electrolítica, ¿ya? Y que conduce corriente eléctrica. El agua por sí sola no conduce, el agua pura no conduce electricidad, chiquillos. Es un muy mal conductor.
Pero cuando yo uno o mezclo el agua con una sal, con un ácido, con una base, ¿ya? Yo tengo una sustancia o una disolución electrolítica que va a conducir electricidad, ¿ya? En cambio, una no electrolítica, ¿cierto? La sustancia que yo agregue no se va a disociar y generalmente son los que tienen enlaces covalentes, o sea, las sustancias orgánicas, ¿ya? Bien, por ejemplo, el azúcar. Si usted agrega, hace lo mismo que está acá, el azúcar, ¿cierto? La sacarosa no se va a disociar de esta manera, por lo tanto no va a conducir electricidad. ¿Ok? Eso es, en cuanto a los electrolitos. Y esto, ¿cierto? Lo vamos a ver con mayor, ¿cierto? Detención cuando estemos en tercero. Cuando veamos ácido y base. Bien. ¿Qué hacemos con esto, chiquillos? ¿Qué hacemos con esto? Hablamos de sustancias, ¿ya? De aquí de nuevo, así se representa, ¿ya? Cualquier o iónica, en presencia de agua se va a disociar en la parte positiva y en la parte negativa. Que en el fondo la parte positiva siempre es la parte metálica y la parte negativa es la parte no metálica. ¿Ya? ¿Y qué es lo que les muestro? Les muestro, ¿cierto?, las características de las disoluciones electrolíticas y las no electrolíticas. ¿Por qué hago una parte de esto? Porque si el soluto es electrolítico o no, hace que mi disolución tenga características diferentes. Por ejemplo, las que son electrolíticas, hablamos que las disoluciones son de compuestos iónicos. ¿Qué es un compuesto iónico? Que tiene un enlace iónico. ¿Y cuál es la característica de un enlace iónico, chiquillos? Primero medio. Un enlace iónico es unir un no metal más un metal. Uf, se ve súper mal. ¿Ya? Un compuesto iónico es unir un no metal con un metal. ¿Ya? Los solutos se disocian completamente en sus iones, que es lo que está aquí, ¿ven? Se disocian uno positivo y uno negativo. El positivo es el metal, siempre, y el negativo es el no metal de mi estructura, de mi compuesto. ¿Ya? Y además son conductoras de electricidad. En cambio, los que no son electrolíticos, hablamos de sustancias covalentes. Las sustancias covalentes, compuestos covalentes, significa que tienen enlace covalente. ¿Cómo se forma un enlace covalente? Un no metal con un no metal. ¿Ya? Estos, al entrar en contacto en el agua, no se disocian, solo se dispersan y no conducen electricidad. ¿Ya? Esas son las dos diferencias. ¿Dudas con eso, chiquillos? Bien. No. No. No, profe. Y aquí, bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ven? Electrolitos fuertes y electrolitos débiles, ¿ya? ¿Qué significa fuertes o débiles? Que los fuertes se disocian completamente y los débiles se disocia solo una parte. Pero eso es solo para que ustedes sepan ese tipo de disociaciones y relaciones de reacciones, eso lo van a ver más adelante, ¿ya? Los fuertes son el cloruro de sodio, que es la sal, ¿cierto? El ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. ¿Ya? Y los débiles son el ácido carbónico, el ácido acético y el ácido sulfúrico. Sulfídrico. ¿Ya? Eso para que ustedes lo tengan súper claro. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. No, profe. Ya, No, no. sigamos entonces. Dígame. Ya, sigamos entonces.
Ya, y aquí viene el concepto de solubilidad. ¿Ya? Esto lo pregunté también, ¿se acuerdan? Les dije, o una de las preguntas era, ¿qué era la solubilidad? ¿Cómo se define la solubilidad? Se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. ¿No? ¿Qué es en el fondo? La solubilidad, ¿cierto? Es un concepto que nos lleva a determinar cuánta cantidad o cuál es la máxima cantidad, ¿cierto?, que yo puedo disolver en una determinada cantidad de disolvente. Es decir, cuán soluble es algo en otra cosa. ¿Ya? Y ahí viene el término que les decía yo la otra vez. Lo semejante disuelve a lo semejante. Si usted quiere disolver algo, tiene que disolverlo en una estructura o con una sustancia, ¿cierto?, que sea similar a otra para que se pueda disolver. ¿Ya? Solubilidad y disolver son semejantes, para que se pueda entender. ¿Ya? Desde el punto de vista químico, yo puedo calcular esa solubilidad. ¿Ya? Cuantitativamente o cualitativamente. ¿De quién depende la solubilidad? Depende de el tipo de soluto, ¿ya? Es decir, recién acabamos de ver que algunos tipos de solutos pueden ser electrolíticos o no electrolíticos. Por lo tanto, la solubilidad va a depender de que si yo tengo un electrolito, yo voy a usar un disolvente que sea de tipo electrolítico. ¿Sí o no? Si yo tengo un soluto que es no electrolito, entonces yo voy a buscar un disolvente que sea no electrolito. Ya recuerden, lo semejante disuelve la semejante. Entonces, depende del soluto, el tipo de disolvente, que es la misma conclusión que acabo de decir, ¿cierto? La cantidad de ambos que exista, tanto de soluto más solvente, ¿ya?, va a determinar la solubilidad de una sustancia. La temperatura. La temperatura determina, y es un gran determinador, ¿cierto?, de la solubilidad. ¿Ya? Y la presión. De todas estas características, ¿cierto?, depende la solubilidad de una solución. ¿Ok? Ok. Miren aquí esta gráfica. Miren esta gráfica. ¿Se ve bien o la agrando? Se ve bien. Ya. Esta es una gráfica Sí se ve, profe, sí se ve. que indica la solubilidad aquí en el eje de las Y, la solubilidad en gramos de agua. ¿Ya? Valor, un valor de solubilidad, y aquí en el eje de las X aparece la temperatura. ¿Ya? La temperatura va desde 0 a 100. Y la solubilidad aquí, en este sector, va de 0 a 100. ¿Ya? Vuelvo y repito. Este es un ejemplo de cómo varía la solubilidad, por ejemplo, con la temperatura. Y entonces aparecen una serie de líneas, ¿cierto, chiquillos? Sí. Cada línea de color Sí, profe. corresponde a una sal. Miren aquí. Por ejemplo, este verde corresponde al nitrato de potasio, que es una sal, este verde. ¿Ven? Entonces, esta curva que aparece aquí se ha hecho en el laboratorio y muestra cómo se mueve la solubilidad cuando voy aumentando la temperatura, ¿no es verdad? Miren, por ejemplo, a los 30 grados Celsius, ¿cuál es la solubilidad del nitrato de potasio? Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Esto lo van a tener ustedes en papel, en físico. ¿Qué es lo que hago aquí? Me muevo la temperatura y voy y busco mi sal.
¿Cuál es mi sal? La verde, ¿cierto? Subo. ¿Siguen el cursor? Sí. Ya, entonces aquí estoy en 30, subo, y resulta que aquí hizo el punto, ¿ya? Entonces yo digo, ¿cuál es la solubilidad a 30 grados? Se escapó, ¿ya? ¿Aproximadamente cuánto? 45. 45. ¿Ven? Otra pregunta. De todas estas sales que hay aquí, ¿cuál de esas sales, al aumentar la temperatura, disminuye su solubilidad? Vamos trabajando. De todas estas sales, El No sé C2SO. cómo se pronuncia. ya, perfecto, este que está acá, el sulfato de cesio, ¿ya? Perfecto, muy bien, chiquillos. Esta curva que aparece aquí, en el temperatura cero, hoy se va, en la temperatura cero, su solubilidad es aproximadamente 27. Pero cuando yo voy aumentando la temperatura, miren lo que le va pasando a la curva, ¿va? Va Disminuye. decreciendo, ¿ya? Va decreciendo hasta aquí, ¿cierto? Aproximadamente a los 35 grados Celsius, la solubilidad se mantiene constante. Sin embargo, si yo hago un análisis de esto, yo veo que el sulfato de cesio, ¿cierto? A medida que yo aumento la temperatura, ella decae en la solubilidad, ¿ya? Es decir, si yo coloco, o sea, bien así burdo el ejemplo, si yo coloco en un vaso sulfato de cesio, le coloco agua y lo pongo a calentar, en vez de disolverse, él no se va a disolver. ¿Por qué? Porque la solubilidad va a disminuir a medida que yo aumento la temperatura. A medida que yo hago hervir el agua, ella no se va a disolver. ¿Ya? Bien, chiquillos. Y ahí yo puedo hacer varias preguntas. O sea, les puedo decir, a 20 grados Celsius, ¿cuál tiene mayor solubilidad? Entonces ahí voy y me pongo acá en el 20, ¿cierto? Y busco. ¿Cuál tiene mayor solubilidad? Busco. El nano. Ese es. El nitrato de sodio tiene mayor solubilidad a los 20 grados, alrededor de 88, 89 de solubilidad. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Sí, ¿se entiende algo igual? Algo. Ya. Y ahí yo Tengo puedo una hacer. duda. Dígame. En la prueba, usted, por ejemplo, alternativa, si nos pregunta eso, nos va a poner, no sé, por ejemplo, nano como nano o con su nombre real. No. Esto es lo mínimo que debería aparecer. Ok. Ya, es lo mínimo. Y, o si no, yo le pongo entre paréntesis, ¿cierto?, el nombre. Ya, Pero ya. la estructura, la forma química debería siempre ir. Para que ustedes puedan tener ahí un decir cuál estructura es, qué molécula es. ¿Ya? Ahora ustedes, como duda aparte, ¿ustedes vieron nomenclatura inorgánica? Creo que sí. Ya. Entonces ustedes deberían saber Creo nombrar que sí las estas vimos. sales. Ya. Estas sales son todas inorgánicas. Recuerden que nomenclatura inorgánica es para nombrar compuestos inorgánicos. Todas ellas. Este es, por ejemplo, sulfato de cesio, el óxido de potasio, ¿cierto? Acá el permanganato, el nitrato de potasio, el nitrato de plomo, ¿ya? El cloruro de calcio, el nitrato de sodio, cloruro de potasio, ¿ya? Pero yo no voy a evaluar eso, o sea, yo solamente que me digan, ¿cierto?, la estructura, con esa estructura, ¿cierto?, me dice que es mayor o menor, o este tiene más que este otro, pues está bien, ¿ya? No hay más vuelta que eso. Entonces, yo, por ejemplo, les puedo preguntar, compare las solubilidades del cloruro de sodio o del cloruro de potasio, ¿ya? Entonces ahí tú tienes que ver cuál es la diferencia entre estas dos curvas, ¿ya? Por ejemplo,
Y así, pues, chiquillos, ¿ya? Esto se las voy a enviar y voy a ir con sus respectivas preguntas tipo prueba que se les puede hacer. Pero esta, en cuanto a temperatura, es la que más se les pregunta. Por ejemplo, en la PSU siempre les preguntan respecto a esta unidad, ¿cierto? Cómo se mueven las solubilidades en cuanto a la temperatura, ¿ya? Y en general ustedes pueden ver que las curvas aumentan a medida que aumenta la temperatura. En general, ¿cierto? La solubilidad aumenta, ¿ya? Salvo este caso que es del sulfato de cesio. Bien, entonces para ir cerrando ya, chiquillos, les preparé, ¿cierto? Una actividad, ¿ya? Y aquí hay una actividad que en el fondo que respondamos entre todos juntos, ¿ya? Que se le llama actividad de cierre y corresponde a una pregunta tipo PSU, ¿ya? ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa? Que corresponde a lo que acabamos de estudiar, ¿ya? Dice, preparando mezclas de agua y las sustancias X, Y y Z, que son cualquier sustancia, ¿cierto? Se obtienen los siguientes resultados, ¿ya? Para X, resulta que se disuelve en agua. Para Y, resulta que no se disuelve en agua. Y para Z, se disuelve en agua, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿cierto? Que en el fondo es cuando yo coloqué mi sustancia X en el vaso de agua, se disolvió. Y cuando yo coloqué mi sustancia Z en el agua, se disolvió también. La única que no se disolvió fue Y. Entonces, al respecto, ¿es correcto afirmar? Es correcto afirmar y ahí le aparecen, ¿cierto? 5 alternativas. La primera dice, al mezclar X con Y resultará una sustancia, o sea, una mezcla homogénea. Al mezclar X con Z resultará una mezcla homogénea. Al mezclar Y con Z resultará una mezcla homogénea. Al mezclar X con Z resultará una mezcla homogénea. Y la E dice, C y D son correctas. ¿Qué son ustedes, chiquillos? Ya, ya. ¿La E? Sí, O yo sea digo, que C y D son correctas. sí.